porque tenemos que comer. Eh, entonces, nosotros, ahí es importante que veamos qué semilla estamos trabajando con nuestros hijos. Por eso es importante el tema que estamos elaborando de la calidad de tiempo, de los juegos. Ahorita vamos a ver varios juegos, ustedes me van a ayudar también. Pero primero, ¿qué tanto conozco a mi hijo? ¿Qué tanto me conozco a mí? ¿Qué tan informado, qué tan capacitado estoy como padre y qué he hecho como padre y qué no he hecho como papá o como mamá? Cuando le decía, vamos a depositar semillas a nuestros hijos para poder reforzar su autoestima, para poder reforzar su creatividad, para poder hacer niños con resiliencia, con una preparación ordinaria o extraordinaria, porque nosotros hemos podido sembrar, pero muchas veces a lo mejor ni jugamos, ni tenemos calidad de tiempo, pero sí le decimos palabras a lo mejor hirientes, ¿no? Como, qué burro eres, qué menso eres, nunca sabes hacer bien las cosas, ojalá y te parecieras a lo mejor al primo, al amigo, y no le decimos palabras de amor y semillas de amor, que sería lo principal en poder formar y poder educar a nuestros hijos, pero a través del juego. Todo se puede a través del juego. Nosotros como terapeutas, por ejemplo, acá hay un trabajo que trabajamos con los niños en las conductas. Yo no les digo qué burro eres, ni qué tonto eres. Yo les enseño cuáles son las malas conductas, pero antes de eso también establecemos juegos, dinámicas, donde el niño se divierte pero aprende. Cuando se va de la consulta quiere regresar, o el papá me manda mensaje y me dice, mi hijo ya quiere volver a consulta, ¿será que solamente está jugando con él? O por qué, pero le digo, ¿hay cambios? ¿Hay resultados? No, pues sí, la verdad, mi hijo ha cambiado, ya no contesta, ya no grita. ¿Por qué? Porque vamos viendo, por ejemplo, esta es otra casa, la referencia de las tres casas de los cochinitos. Una la hacemos de paja, ustedes saben el cuento, uno la hacemos de madera y otro según de ladrillo. Pero ¿qué establecemos ahí mediante la dinámica, mediante el juego? Le vamos enseñando, por ejemplo, las cosas que muchas veces hacemos mal en casa. Y ellos van reconociendo y se van dando cuenta también de lo que está mal, pero también van reflejando, como le decía, los hijos son como ventanas del hogar, también van reflejando las carencias que hay en la casa, porque los pones, pero mi mamá no juega conmigo, mi papá está puro en el celular, mi papá siempre está ocupado, y lo dicen, lo expresan. Entonces, ¿por qué a veces tenemos niños con malas conductas? ¿Por qué tenemos niños ansiosos? ¿Por qué tenemos niños depresivos? ¿Por qué tenemos niños con diferentes tipos de trastornos emocionales? Y sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta. Aquí hay mucha información. Yo sé que algunos son casados, tienen pareja. Si muchas veces con la pareja nos cuesta interactuar porque hay indiferencia, porque hay rutina, porque se cuela la monotonía, ¿qué será con los hijos? Donde ya no hay ese sentir de poder, como decía Luis al principio, de transmitir, hacer una transferencia de amor para que mi hijo vaya creciendo emocionalmente con una inteligencia, lo que llamamos la inteligencia emocional. Otro paso también es el contacto físico, cómo lo abrazamos, cómo lo acariciamos, cómo lo besamos y qué mundo le estamos entregando a nuestros hijos. Cuando decimos qué mundo le estamos entregando, es que ellos son los primeros que se conectan con nosotros, se conectan con los padres, no se conectan con la sociedad ni con la tecnología. Cuando tienen 2 años, cuando tienen 1 año, cuando tienen 3 años, están muy conectados con los papás y están mirando y están observando todo lo que están haciendo los papás para copiar. Entonces decimos, si soy un padre, quizás un padre guía, es que estoy muy documentado para enseñarle cuál es el camino a mi hijo. Ustedes yo creo que están muy documentados, así por ejemplo cuando alguna persona quiere ir a Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Y quiere ir de mojado, ¿no? La típica frase de mojado. Consigue un guía que lo vaya, un pollero, como le llaman, un guía, pero que lo pueda llevar al lugar donde quiere llegar. Pero imaginemos que ese guía no sepa cuál es el camino, a dónde lo va a llevar, a la perdición. Y ha pasado muchas veces que un guía, por la culpa de un guía, se mueren personas. Entonces, así mismo es que ustedes sean buenos guías, buenos maestros como padres que saben enseñar a través del ejemplo, pero la parte principal que motivan a través de la calidad de tiempo, a través del amor, y ese es el mundo que le estoy entregando a mis hijos, porque a veces tenemos
un montón de problemas donde estamos solamente peleando con la mamá, estamos peleando con el papá, estamos enojados, estamos estresados y no sabemos ni cómo educar. Podemos ser... ¿Ustedes han escuchado la palabra permisivo? La palabra permisivo. Sí, Ser claro que un sí. padre permisivo o un Sí, maestro permisivo. Ok, ser un sí, padre autoritario. También. también. Ok. Pero también está el padre sin control, así le llamo yo. Y es donde nació la frase de la chancla voladora, el padre sin control. ¿Por qué? Porque enseña según sus emociones. No estableció límites, no estableció reglas, nada, sino que a través de lo que siente. Hoy estoy enojado con mi esposo, ni te me acerques, mijo, si no te voy a dar un manazo. Y de repente el hijo se porta tan bien y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos estresados y estamos de mal humor. Ese es el padre sin control que no seguía bajo una base donde pueda decir, mira, estos son mis límites, estas son mis estrategias y no es cambiante, no es movible, no influye mis emociones. Lastimosamente, a mucha gente le influyen las emociones. Si hoy estoy de buena onda y estoy de buen humor, aunque te portes mal, te voy a perdonar y no existen los límites. Pero si yo estoy súper mal, cuidadito y te me acerques. ¿Por qué? Porque te voy a tumbar 2 dientes o vas a conocerme quién soy. Influenciados por nuestras emociones. Ese es un problema más, aparte de ser permisivo. Es peor que un papá permisivo y un papá autoritario. Pero es importante que cuando hacemos la dinámica, los juegos, podamos de ahí trabajar con los hijos, ahí poder enseñarles a los hijos nuestras mejores estrategias. Bueno, yo quisiera que también agarraran una hoja de papel, si quieren agarrar una hoja de papel, doblarlo. Estas son técnicas sencillas que quizás ustedes ya lo han visto. Ok, podemos desdoblar, podemos ver el papel, quizás solamente hay una línea, está todo bien, y el papel se ve muy bien, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos y arrugamos este papel y lo queremos llevar a su estado, se podría decir natural o el mismo estado, es imposible que vuelva a quedar igual, ¿no? Es imposible. A veces debemos enseñar a los papás que el tiempo no perdona. El tiempo pasa y no perdona y podemos dejar secuelas y daños emocionales en nuestros hijos. Así, daños emocionales en nuestros hijos. ¿Ustedes en su experiencia han notado niños que reflejen la ausencia del amor en sus padres? Donde sienten que tienen más apego con ustedes. Donde el papá Sí, les dice, ¿por qué con usted mi hijo es así? ¿Por qué con usted mi hijo lo abraza y conmigo casi no me abraza? ¿Les ha pasado alguna vez? sí. Sí, sí. ¿Alguien quisiera contar un poquito? ¿Alguien que quiera decir alguna experiencia? Bueno, a mí me sucedió con un niño en preescolar 2, casi el niño no hablaba, su lenguaje era muy pobre y no entendible. Entonces yo lo obligaba, no lo obligaba, pero sí le decía que tenía que pronunciar bien las palabras, porque si no, no le íbamos a hacer caso y no le íbamos a entender qué era lo que quería. Así inició el ciclo escolar y lo obligamos, es lápiz, acuérdate, se dice lápiz. Y así estábamos. ¿Y cómo te llamas? No, pues me llamo Josué, digamos, ¿no? Y así, así, a decirle. Y ya cuando terminó el ciclo escolar, el niño ya manejaba un lenguaje más claro y era muy cariñoso porque no era tan cercano a nosotros, era muy receloso, no dejaba abrazarse ni nada. Entonces nosotros también le enseñamos a que podía demostrarse el cariño, que un abrazo, un contacto con él era bueno, que podía uno tenerlo y se sentía uno bien. Y fue un cambio muy notable en el niño. Sí, a mí me han llegado muchos casos, o tuve muchos casos de niños así, que venían con papás que eran muy estrictos o papás que eran demasiado permisivos y que los dejaban hacer lo que querían y en el salón querían hacer lo mismo, ¿no? Entonces es como lo que usted decía al principio, ¿no?
que no conocemos los talentos, las virtudes, las fortalezas de nuestros hijos. Y nosotros venimos copiando el patrón que nos enseñaron nuestros padres para educarnos. Y ahorita pues ya la situación actual, ya la educación ha sufrido cambios, hemos tenido muchísimos cambios y como maestras también debemos de ser innovadoras. No debemos de quedarnos atrás, sino que si soy una maestra innovadora, pues también que las demás lo vean como algo bueno, porque luego lo critican o creen que va uno tras el puesto de la directora, porque eres más activa, porque traes más actividades o vienes haciendo cosas nuevas, que los niños todo lo decimos, ¿no? El juego es la base de todo en preescolar. Entonces, sí es importante que nosotras seamos afectivas y que marquemos límites como lo hemos hecho dentro del aula, ¿no? Y decirle al papá qué estrategias utilizamos para que él también las aplique dentro de casa. Gracias, licenciado. Sí, así es. Por eso le decía esta frase, trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Trátalo al ser humano como es y seguirá siendo lo que es, porque nosotros muchas veces nada más miramos las imperfecciones, miramos lo que hace mal, ahora sí los niños, y nunca podemos a lo mejor en la dinámica, en los juegos, darle un espíritu ganador. No sé si ustedes han leído o han visto la biografía de Tomás Edison, un niño de 7 años, el más pequeño de todos sus hermanitos, eran 7 hermanos, donde este niño tenía una discapacidad, se podría decir una discapacidad, y pues se cambiaron de hogar, se fueron de otra ciudad, mudaron a otra ciudad, llegaron a un lugar muy frío, pero solamente estuvo por un poquito tiempo en la escuela, ahí en la escuela donde estudió, pero al poco tiempo lo corrieron, pero le mandaron una carta que él no podía leer y solamente lo podía leer su mamá. Al llegar le dice a mamá, mamá, te mandaron esta carta. Cuando mamá lo lee, cierra la carta y se pone a llorar. Tristemente se pone a llorar por lo que decía la nota. Pero aquí lo importante es que el niño empezó a decir, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Pues, ¿qué es lo que tú tienes? Dime, platícame. Empezaba el niño a preguntar. Mamá le dice, es que mi hijo acá dice que tú eres un niño tan genio, que ya no podrás asistir más a la escuela. Quizás porque los maestros ya no tenían la capacidad de enseñarle. Se quedó con esa información y la mamá se convirtió en su maestra. Fue tan especial, tan divertido, tan bueno las estrategias quizás que usó, que el niño se convirtió en un innovador, como decía usted, empezó a crear cosas, tanto así que se convirtió en un genio, en un sabio, se podría decir, que cuando pasó el tiempo, pasaron los años, cuando él tenía 24 años, después de haber tenido toda esa capacidad de haber aprendido y devorarse libros y tener tanto conocimiento, encuentra la carta porque su mamá había fallecido. Encuentra la carta y le da curiosidad para leerlo. Y la nota decía, su hijo está enfermo mental y ya no lo podremos recibir más en la escuela. Eso me llamó la atención porque la capacidad de resiliencia, la capacidad de amor que tuvo la madre para sacarlo adelante a su hijo. Por eso le decía a nosotros que hemos brindado, que hemos depositado a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen muchos talentos, tienen muchos dones, pero nosotros muchas veces no los hemos querido ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera decir algo más? Yoli, eso que está usted diciendo. Lo que pasa es que a veces como que siento que no somos capaces de cómo detectar los talentos y las fortalezas de nuestros hijos. Y en lugar de verlo del lado positivo, lo vemos del lado negativo. Entonces, esa parte creo que deberíamos de trabajarla un poco más y ver que todo puede ser como usted lo leyó en esa carta, ¿no? En lugar de decir que tenía un problema mental, la mamá lo aplicó a que su hijo era un genio y todo lo que hizo por su hijo. Igual nosotros, a lo mejor nosotros no sabemos cómo identificarlos y los frenamos. A mí me pasó en mi caso muy particular con mi hija, cuando decidió estudiar su carrera, yo le dije que quería estudiar.
y ella me dijo cosmetología, pero tenía que irse a estudiar a Puebla y su papá no quería que se fuera de su casa. Entonces agarró y dijo, no, otra cosa, derecho. Y ahorita estudió derecho, se tituló, tiene todo. ¿Y qué pasó? Que ella no le gusta el derecho y ahorita está tomando lo de cosmetología. Entonces ahí nosotros no supimos cómo manejar la situación y frenamos una situación y no la dejamos desarrollarse en lo que quería, ¿no? Así es, exactamente. Miren, quizás me meto mucho en lo que es de escolar, a lo mejor primaria o niños de 3, 4 años, ¿no? Pero si nos vamos con los jóvenes, nosotros vamos buscando también ahora sí, la orientación vocacional. Yo siempre establezco esta frase: vocación no necesita profesión, pero si la tienes, qué mejor. Hemos visto gente que no estudió gastronomía, pero tiene un buen restaurante donde todo el mundo se para y se llena y gana muy bien. Y hemos visto gente con la preparación con gastronomía y no llega nadie a su lugar. Entonces, hay un éxito personal y hay un éxito convencional. El éxito convencional es cuando tú quieres convencer a tu familia o a tu papá de lo que él quiere que estudies. Si tu papá fue médico y te dice, es que yo quiero que tú seas médico porque vas a ganar, pero no es su éxito personal de él, puede fracasar. Puede tener baja autoestima, baja tolerancia a la frustración. Entonces podría terminar la carrera, pero no va a estar contento y no va a estar feliz. Y podríamos decir, cuando uno tiene el éxito personal, se podría decir, es que yo estudié, estuve convencido porque tenía mi llamado, tenía mi vocación. Entonces lo hace con tanto amor, con tanta seguridad, que de verdad después convence a todos y dice, mamá, oye, qué bueno que estudiaste eso, qué bueno que tomaste esa actitud. Pero ante todo eso, antes de tomar decisiones, por ejemplo, yo oriento mucho a los jóvenes a tomar orientación vocacional o un test de orientación vocacional para que puedan saber cuáles son sus fortalezas o para qué carrera están inclinados, porque muchas veces los jóvenes eligen una carrera no por inspiración, sino porque están desesperados. Ya voy a entrar a la escuela, ya viene la escuela y estoy desesperado. Y dice, bueno, pues psicología no tiene matemáticas, pues ahora me voy a estudiar porque yo no soy bueno para las matemáticas, según ellos, ¿no? Maestro de educación física, porque se ve que nada más es deporte y a mí me gusta ir al gimnasio, pero además no doy la capacidad para ciertas cosas. Pero nosotros le vamos abriendo el panorama para que ellos se den cuenta que tienen muchas fortalezas o que tienen muchos conocimientos, pero que están ocultos dentro de él. Por eso le decía, ¿cómo vamos a detectarlo? Vamos a hacer una pequeña tarea ahorita, donde a mí es otra mano. Van a dibujar otra mano, pero ahorita les voy a dar otras indicaciones. Otra mano. Ustedes dibujan otra mano. Este va a ser como de conocimiento. Me dicen cuando terminen de dibujar la mano. Ya. Ok, vamos a... Voy a tratar de buscar una hoja. Bueno, esta es mi manísima. Siempre le digo a los papás, por ejemplo, la mano representa la fuerza. Si ustedes tienen por ahí algo que puedan cargar, algo que puedan cargar, alguien que tenga algo que pueda cargar, con una mano. Se pueden cargar con una mano, ok. Eso que está cargando usted, señora Verónica, trate de cargarlo con 2 dedos. Porque no pesa mucho, ¿verdad? También la señora Lisbeth, con la señora Adri, a ver, con un dedo. Con un dedo. Si empezamos a cargar un libro, algo más pesado con un dedo, ¿será que podamos cargarlo?
No, no vamos a poder. Depende del peso, ¿no? Del objeto, la Ajá, cantidad de fuerza que necesitamos. ajá, así es. Aparte la posición del dedo, ¿no? Porque qué dedo es el que vas a ocupar. Y puede ser que sea un dedo que no tiene mucha fuerza, ¿no? O equilibrio. Sí, pues, la señora Lisbeth sigue con el control, ¿verdad? Con el control de la televisión, creo. Ahora, yo les digo, ahora vamos a tratar de aplaudir con las 5 manos, fuerte, lo más fuerte que puedan. Lo más fuerte que puedan. La ardió la señora Lisbeth. Ahora, ¿qué tal les parece con 3 dedos? Con 2 dedos. Con un dedo. Miren, a veces estamos así. Esto es como energía. Estamos así. Ahora imaginemos a nuestros hijos así, emocionalmente, con poca energía. Con 2 dedos, ahí va. Con 3 dedos, 4 dedos. Imaginemos con toda la energía. ¿Qué quiere decir cuando está con toda la energía o cuando nosotros estamos con toda la energía, pero vamos a hablarlo de los hijos o de los jóvenes? Es que están funcionando con la mano completa para poder ajustar o tener la fuerza necesaria. Pero para eso necesitamos darle nombres a cada uno de los dedos. Al nombre que le vamos a dar al dedo, el gordo, ¿cómo se llama? Pulgar, ¿verdad? El gordito, Pulgar, pulgar. pulgar. Ok. Pulgar. Ok. Al dedo pulgar le vamos, para conocer bien a nuestros hijos y que nuestros hijos también sepan de lo que hemos hecho y ustedes mismos, autor, se reflexionen y se den cuenta, hagan una introspección, le vamos a poner a ese dedo amor. Amor le vamos a poner de padre o de madre. Créanme que cuando tenemos el dedo más gordo tenemos más fuerza para hacer más cosas que cuando están los 4 dedos. ¿Por qué sería amor de padre? Y es lo que estamos hablando desde el principio, que ahí viene la calidad de tiempo, ahí vienen los juegos que podemos establecer y podemos hacer una línea de tiempo donde nuestro hijo se acuerde o le recordemos o le enseñemos desde lo que usted ha hecho desde que nació hasta la edad que tiene. Alguien se puede acordar a través de un collage de fotos, a través de escritura, recordando un poco cuando tenía 6 meses en ese tiempo. Yo, por ejemplo, le digo a los niños pequeños, quizás tú no te recuerdas, le digo, pero tu mamá cuando tenía 6 meses y te daba temperatura, corría bien asustada al hospital, al pediatra, porque quería que tú le sanaras. Tu mamá a lo mejor no iba a alguna fiesta porque ese día que era fiesta te enfermaste. Tu mamá a lo mejor tuvo que dejar de comer mucho o tantas cosas que le gustaba por tratar de darte la comida cuando tenías 1 año, cuando tenías 2 años. Entonces, el esfuerzo quizás no lo vistes o no lo has visto o no lo recuerdas. Cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero cuando decimos amor de padre es porque nosotros podemos recordar a través de una línea de tiempo todo lo que hemos hecho y también nos podemos dar cuenta a veces que no hemos hecho mucho. Hay padres que me dicen, y no estoy para juzgar, a veces por diferentes situaciones, y me llegan a decir, lo que pasa que la verdad, yo estudié, me embaracé de muy pequeña, la que lo vio fue mi mamá. Mi mamá es como si fuera su mamá de mi hijo. Entonces, cuando el niño me hace esta reflexión, no me encuentra palabras, no me encuentra cómo expresar porque se siente vacío. Entonces nosotros podemos usarlo para darnos cuenta también. No sé, aquí quién se acuerde de algo bonito que haya pasado con su hijo, con su hija. Psicólogo, Un ejemplo, creo a que lo nos mejor que acaba, tuviera 2 años, 3, 4 años. yo creo que nos acaba de tocar a todos, porque yo creo que en este tema, pues muchos tal vez, no sé, no, yo lo veo así. A veces dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo
o por ejemplo los que son docentes o maestros, a veces se dedican a dar clases, sacan toda la energía en clases, tratan de jugar con los niños, tratan de tener la mejor actitud, de sonreírles, de darles amor, ¿no? Pero llegan a veces a casa pues ya sin energía, ya sin ganas de hablar, ya sin ganas de jugar y, y tal vez dentro del trabajo dan todo, pero en casa tal vez ya no dan mucho, ¿no? Y ahorita con lo que acaba usted de decir, pues yo creo que nos cayó la piedra, porque yo digo, bueno, sí, a veces en nuestro trabajo queremos mejorar, queremos hacer ciertas actividades, queremos hacerlo mejor, pero a veces en casita, pues ya no tenemos tanto el tiempo por estar preparando tal vez en el ámbito laboral lo que vamos a hacer. A veces en casita los niños de maestros a veces son los que menos son atendidos, ¿no? Entonces en esta parte sí es un poquito pues difícil porque si nos pusiera usted a rellenar la línea de tiempo de juegos, tal vez nosotros vamos a tener 10 recuerdos, pero tal vez para nuestros hijos vamos a tener 1 o 2 recuerdos, entonces eso nos hace ver que pues nos falta no solamente en clases, sino ahorita usted nos acaba de dar una retrospectiva o una introspección. ¿Por qué? Porque no solamente es afuera, sino debemos de comenzar nosotros desde adentro, ¿no? Desde casa para que podamos nosotros también pues practicarlo en el trabajo. Así es. Y para allá voy, Luis. Para allá voy, licenciado. Miren, ¿por qué voy para allá? Porque yo quisiera hacer unas preguntas y ustedes lo van a notar rápidamente, porque si ya tenemos mucho tiempo con nuestros hijos o conocemos bien a nuestros hijos, ustedes que me digan cuántos tipos de juegos hay o formas de juegos para nuestros hijos. Ahorita lo que veo, por ejemplo, la licenciada Lisbeth está haciendo una dinámica que podríamos decirle que entra en manualidades. Y podríamos decir, ¿cuáles podrían ser juegos de manualidades para nuestros hijos? A ver, ustedes ¿cuáles serían los juegos de manualidades? El jugar con plastilina, algo que moldeen, que tal vez la pintura, la maicena, la maseca, texturas, digo, la arena cinética, o sea, algo que puedan como moldear, trabajar, no que se ensucien las manos, sino que puedan elaborarlo con las manos. Entonces, así es. Por ejemplo, hacer collares también, ¿verdad? ¿Alguien más que me quiera dar más ejemplos? El conteo. Buenas tardes a todos. Bueno, Si no, a veces... demasiado. ¿Mande? Perdón, buenas tardes. Soy Yesenia. Bueno, ahorita de lo que comentaba sobre los juegos, a veces no es necesario como tanto tener los materiales, lo podemos hacer con nuestro cuerpo, lo podemos hacer con nuestra imaginación, entonces, lo podemos hacer de hecho en cualquier lugar, nada más es cuestión de tener disponibilidad, porque a veces sí nos enfocamos en muchas situaciones y dejamos a un lado las necesidades que tienen los niños como es el juego. Ok, así es. Y muy bien lo que me dices, Yesenia, miren, porque está juegos de pensar también. Ahí si ustedes quieren anotar que hay diferentes tipos de juegos de pensar, pero vamos a ir escudriñando, vamos a ir viendo cuáles serían los juegos de pensar y por qué son importantes. Ahí, por ejemplo, trabajamos aquí en psicología mucho lo que es la atención y la concentración, y ahí vamos viendo también cuáles podrían ser sus fortalezas, o así cuál podría ser la fortaleza de mi hijo, su destreza, ¿no? Y vamos conociendo realmente más a nuestros hijos también con lo que es juegos de pensar a través de la atención y la concentración. Pero me gustaría que alguien me pudiera decir, por ejemplo, ahorita hablamos de las manualidades, hacer collares, pintura digital, también algunas tareitas con papelitos, formar, moldear con papelitos, lo que decía la licenciada también, que con la manualidad de plastilina, amasamiento. Y fíjense qué divertido es, pero el punto, como decía Yesenia, cuando nos hemos preocupado, y me incluyo aún siendo psicólogo, qué difícil es para nosotros a veces poder tener ese tiempo, esa dedicación. A veces uno le tiene que remover las fibras o pensar y decir, bueno, cuando estoy en consulta, dando consulta y me pongo a pensar, y yo estoy haciendo lo mismo, y de verdad lo que estoy diciendo es en serio lo que estoy diciendo, porque yo lo que voy a llegar es a llegarme a acostar en la hamaca
descansar, checar si tengo más consultas, y pues si ahorita me acuerdo, juego otro ratito. Pero yo le decía, ¿por qué? Porque hay que ser muy humanos, hay que entender que nos falta a todos aprender esto. Entonces, no estoy diciendo tampoco que no lo practico, sino que a veces nos falta mucha coherencia y por medio de eso vamos a conocer mucho a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al principio le decía la mano, cuando dibujamos la mano, ¿por qué? Porque van cambiando constantemente. Cuando tienen 4 años no son los mismos que cuando tenían 2 años, ni cuando tienen 6 años, ni cuando tienen 10 años, mucho menos cuando son jóvenes. Pero como a veces no le llevamos un seguimiento, nos asustamos y nos espantamos cuando toman otras decisiones o cuando actúan de una forma diferente y decimos, híjole, este es mi hijo, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento tiene esta actitud? ¿Y por qué está así? Pues es porque muchas veces nosotros no hemos tenido este tiempo de calidad. Entonces seguimos, alguien que me pueda decir, de qué otro tipo, en esto del amor de padre que hablamos de la línea de tiempo, juegos de pensar. ¿Alguien que me podría decir cuáles son los juegos de pensar? Dominó, rompecabezas, Okay. lotería, Bien, yo estoy memorama, anotando también, porque no crea que me sé todas. Lotería, qué bien, ¿qué más? memoramas, cálculo mental también. El cálculo Ajá. mental también lo utilizamos en preescolar. El cálculo mental, adivinanzas, Rompecabezas. acertijos. Ajá. De sopa de letras también. La sopa de Sopa letras de también letras. para los niños. También es. Laberintos también. También. Ok, y lo hemos jugado con nuestros hijos. Los que tenemos Con mi hijos de nieta. 5 años, como. Con mi nieta, porque con Con mis nieta. hijos no pude. Yo trabajaba. Ok. Y fines de semana, pues me dedicaba yo a hacer limpieza y a otras cosas, pero con mi nieta es ahora con lo que yo hago. Okay. Fíjese que, por ejemplo, en esta cuestión de pensar, qué bonito es ese juego de pensar, la verdad, porque activamos mucho a nuestros hijos. Demasiado. Si ahorita nosotros, pudiéramos hacer una dinámica, pero, o digo, tengo más dinámicas presenciales, pero vamos actualizándonos, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, hay unas dinámicas donde ponemos como el de cuenta hasta 10 o el de destreza, ¿no? Pero yo les pongo como figuritas a ellos de animalitos y le pongo varios animalitos, como unos 15 animalitos, o pueden ser colores, pueden ser objetos, lápices, y empezamos a activar lo que es de la atención y concentración. Le digo, tienes 10 segundos para mirarlo todos, y en el momento que te diga ya, tú volteas a otro lado y yo te voy a esconder 2 o un objeto. Después le voy diciendo, ¿cuántos quieres que se esconda? 3, 4, 2 o 1. Y ya ellos van viendo cuál escoger. Pero fíjense que han habido niños que me han ganado. Que me dicen, ahora usted maestro, me dice, ahora usted. Porque a veces me dicen maestro, soy psicólogo, pero ellos me dicen maestro, ahora usted. Y yo, está bien, pues voy a cerrar mis ojos. Y cuando ya los esconden o lo guardan en su mochila, híjole, ¿cuál era? Pero ¿cómo se divierten los niños? ¿Cómo se ven? Y cuando salen, le gané al maestro. A veces hasta pena me da, porque el papá diría, ¿qué fue a jugar o qué fue a hacer este niño? En vez de que me dijera, viene saliendo contento de decir que le ganó, porque a veces le hace falta, hay papás que dicen, es que mi hijo se aferra mucho al celular y no suelta el celular. ¿Y por qué cuando hacemos juegos de pensar, por qué cuando hacemos otras actividades, por qué el niño se concentra y le gusta? ¿Por qué sería? Alguien que me pueda responder, ¿por qué sería que al hijo le gusta algunas actividades? No sé si llevaron algún tema, por ejemplo, de los juegos del pasado. De los juegos de brincar cuerdas, Los de las juegos tradicionales. cebollas. Juegos Eso, exactamente, tradicionales. juegos tradicionales. Adelante, maestra, si gusta participar, adelante. Sí, gracias.
Bueno, en mi caso yo sí llevo a cabo actividades más cuando veo que el niño ya se está aburriendo, aunque leía por ahí que a veces en el aburrimiento es donde a ellos les surgen ideas para crear. Entonces, Ajá, sí, trato de, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar que es lejano, vamos jugando, ¿no? A ver, vamos a decir, ¿cómo se dice, por ejemplo, ¿no? Yo lo tengo mucho con mi hijo. ¿Cómo se le dice al grupo de pájaros? Si tú los ves volando, ¿cómo se les llama? Y ahora, ¿cómo se llama el bebé del cerdo, no? Entonces sí se pone como a pensar y ya empezamos ahí y empieza a descubrir él y obviamente a obtener más conocimientos. Y lo mismo, si vamos en algún lugar y no tenemos nada con qué jugar, pues también vamos observando y le voy preguntando y así vamos interactuando los dos. Y de ujú, esa manera jugamos y referente a los juegos tradicionales, eh, sí hemos jugado en algunas ocasiones, pero a veces sí es que influye mucho, ¿no? El tiempo y las ocupaciones que tenemos, entonces sí estamos dejando a un lado eso, pero los juegos tradicionales también son muy bonitos y la verdad nos ayudaban mucho a estar ahí entretenidos sobre todo y a veces imaginando, ¿no? Dependiendo del juego que llevábamos a cabo. ok, muy bien, gracias por su participación. Así es. Psicólogo, yo quiero Mire, participar también. ajá, Bueno, en dígame. la parte, no sé, es que son muchas cosas, ¿no? Ahorita ya usted me dejó pensando mucho, tengo mucho que como que analizar, pero por ejemplo, ahorita en la parte esencial, ¿no? A veces se nos olvida que el juego para el niño es una parte esencial, ¿no? Es una parte esencial. ¿Por qué? Porque no solamente desarrolla habilidades, desarrolla destrezas, desarrolla tal vez de responsabilidades, juegos de roles, sino que el juego para él también es parte de su bienestar emocional y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Porque tal vez los roles del adulto es muy diferente, ¿no? Y vamos dejando esta parte de dejar de ser niños y dejar de jugar y dejar de comportarnos como niños, tal vez porque tomamos un rol de adulto, pero en realidad el juego, yo lo he experimentado, ¿no? Por ejemplo, cuando mis hijos me dicen, papá, jugamos de ajedrez, o papá, jugamos a pistas, y al principio digo, no, porque eso es para niños, pero ya cuando me pongo a jugar con ellos y estamos jugando, me río, me divierto, me siento bien, hay más empatía, lo abrazo, él se ríe y comenzamos como a fortalecer esos lazos, ¿no? Tanto amorosos como tal vez de familia, y dentro del juego, ellos teniendo la confianza empiezan a decir, es que esto me pasó hoy en la escuela. O tal vez esto lo jugué con mi amiguito y me ganó. Y comienzan como a desarrollar como tal vez esa confianza con el padre o con la madre que hace que su bienestar emocional se equilibre. ¿Y por qué fisiológicamente, si nosotros nos vamos al aspecto fisiológico, muchos de ustedes lo saben, maestras, cuando nosotros jugamos y nos reímos y brincamos y nos divertimos, hay neurotransmisores, hormonas que se van segregando dentro del cuerpo que nos hacen estar felices, mejoran la concentración, mejoran la imaginación, mejoran el aprendizaje y mejoran tal vez nuestra resistencia, ¿no? Para enfrentar alguna situación, algún problema o alguna adversidad. Así es, Luis. Así es. Lo que estás hablando está muy bien ese punto, ¿eh? Porque estás hablando mucho sobre los químicos del cerebro, ¿no? La serotonina, la dopamina, la oxitocina, la endorfina. Créame que eso nos ayuda a liberar tanto cortisol de estrés y lo que bien dices, me gusta lo que dices, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos tan señores, tan grandes, que pues estamos más en esto de resolver nuestros problemas, que muchas veces no hemos sentido esa experiencia, como decía una frase, ¿no? Los niños que llevamos dentro de nosotros, y cuando podemos establecer un vínculo con nuestros hijos, podemos reír y podemos sentirnos muchas veces como niños. Y qué buena tu experiencia, Luis. Me identifiqué mucho contigo porque así me ha pasado, donde pareciera que soy un niño de repente riendo y jugando con mi hijo y me gusta, me emociona y me lleva al tiempo donde digo, esto yo lo viví, como que yo hacía este comportamiento que hace, con razón es que es como yo.
o con razones que es mi hijo, porque sí lo está haciendo, ¿no? Porque ahí nos vamos identificando, pero asimismo no sabemos a veces la importancia, como decía Luis, lo que le estamos segregando o la importancia que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ocupados o estamos tan preocupados y dejamos de lado esa experiencia tan significativa. Podríamos decir que es una experiencia tan significativa. Pero vamos a, vamos a hacer como que hay uno que se llama, una tarea que se llama el bote de los deseos. En el bote de los deseos es poner en un bote o un tambito, una cajita, se van a poner todos los juegos que nosotros conozcamos. En este botecito se le va a hacer por colores algunos juegos, pero vamos identificando el objetivo de cada juego. Entonces, podríamos decir que entre de ellos hay un juego que es de movimiento. Si hay alguien por ahí, por ejemplo, vamos viendo que, por ejemplo, jugar a los almohadazos, a stop, juegos de roles, escuelita, jugar a la tiendita, jugar al papá y a la mamá, podríamos decir que son juegos de movimientos también y de creatividad. Ahí no sé si podríamos de hacer una pequeña lista, todos, a ver si están todavía, de una pequeña lista donde podamos escribir los juegos de movimiento, juegos de mesa, juegos de creatividad, juegos de pensar y juegos de manualidades. Si alguien me apoya por ahí, para poder nada más dejar en claro esta pequeña actividad de cuáles son los juegos que podemos implementar con los hijos o podemos enseñar a los padres. Ok, entiendo nada más para disipar mis dudas, usted bueno, lo maneja de una manera muy sencilla, me agrada la forma en la que se está presentando porque es muy digerible. Juegos del pensar, juegos del hacer, le puse yo juegos del hacer, que incluye manualidades, collares, plastilinas, juegos de pensar como atención y memoria y concentración, memoramas, lotería, rompecabezas, sopa de letras, laberintos, juegos de movimiento, correr, carreritas, a los encantados, almohadazos, de echar carreras, juegos de mesa, ahí entraría el Uno, el Jenga, de tal vez serpientes y escaleras, ¿no? Entonces, a lo que yo entiendo es que una estrategia para que nosotros podamos fomentar el juego sería que creemos el bote de los deseos. Y dentro de ese bote, concentremos toda una lista de jueguitos y tal vez no sé de qué manera, ahí se lo dejo a usted, tal vez de que le digamos, oye, ¿qué quieren jugar? Y seleccionamos de todos los juegos y sacamos uno y así nunca va a ser como monótono o tal vez cotidiano, sino que todos los días vamos a manejar tal vez un juego diferente, ¿no? Exactamente, como bien dices. Y entonces el niño puede tomar, como bien puede ver qué juego quiere, y puede decir, no quiero este juego. Y empieza a elegir y le da y le regala a su mamá el juego que quisiera al menos una vez jugar al día. Al menos, y los demás a lo mejor son para que él mismo pueda desarrollar. Alguien dijo, me parece que Yesenia, creo que era de Yesenia, que hablaba sobre que cuando los niños están solos, están sin nada que hacer, desarrollan más su creatividad, como le llaman, ¿no? Es donde despiertan la creatividad o toda su potencialidad. Y sí, claro que sí, ¿no? Pero si les ayudamos un poquito más por ejemplo, en mi experiencia como papá, le compré a mis hijos carros, juguetes, para armar, manualidades, pero ahí los puede tener, pero no sabe qué va a hacer con eso. Yo de repente veía que lo jugaba de otra manera, el carro como avión, para aventarlo, la plastilina a lo mejor para hacerlo bolita, para morderlo. Entonces ahí fue donde uno tiene que empezar a enseñarle a los hijos. Y ya de ahí ellos van a tratar de reforzar o tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces,
no sé si les queda claro esta parte de los juegos de diferentes tipos de juegos, pero también más allá de diferentes tipos de juegos, hay estrategias, les decía a ustedes, ¿para qué? Para, por ejemplo, niños ansiosos, niños depresivos, pero eso ya es parte más de una terapia psicológica, se podría decir. Si observan ustedes que su niño aún teniendo tantos juegos se aísla, no juega, no sonríe, no es feliz, ahí podríamos acudir con lo que es el psicólogo, ¿no? Entonces vemos esta parte que vieron que, que está el dedo gordito, que es muy importante, pero tenemos esta parte ahora que enseñarle al hijo que así como le dimos amor, viene la reciprocidad, esfuerzo. Cómo él se tiene que esforzar. La palabra esfuerzo. Y ahí podríamos implementar cuáles son las tareas y obligaciones que él tiene. Y también es muy importante para los, se podría decir, para las personas que trabajan con ustedes, ¿no? Que quieren una sugerencia, que quieren aprender de ustedes. Y la otra parte, esto resumiendo, el dedo medio, se podría decir, son las fortalezas y virtudes. Ahí donde me decía la señora Aldri, cómo saber sus fortalezas y cómo saber las virtudes de mi hijo. Fíjense que he dado temas de conferencias, talleres de autoestima, y siempre yo les digo a las personas, hay que tener razones para amarnos. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú te amas? Bajo esas razones vienen cuáles son tus principios vitales, algo que no modificarías por nada del mundo, ni por un hombre, ni por tus padres, ni por nadie, porque son tus principios vitales. Es vital lo que tú sientes, pero también cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, qué es lo que te motiva en la vida, y podemos encontrar ahí también cuáles son mis virtudes. Pero virtudes hablando, yo lo voy más como un poder, porque ustedes pueden decir, mi virtud es ser buena onda, saber escuchar. Quizás lo podemos pasar como una virtud, pero una virtud viene siendo como que tus talentos, algo donde tú puedas influir en otras personas o puedas aportar algo a otras personas. Por ejemplo, las que son maestras, me encanta su creatividad que tienen para diseñar, para poder hacer, y esas son virtudes. Entonces nosotros vamos viendo cuáles son las virtudes de mis hijos. Desde pequeños vamos a encontrarnos con esas virtudes, esos talentos que tienen. A lo mejor son músicos, le gusta la música, le gusta cantar, pero no desarrollamos sus virtudes. Y eso es bonito, que nosotros aprendamos a desarrollar sus virtudes. Por eso hay papás, me gusta que hay papás que los llevan al fútbol, que los llevan a aprender un piano, que los llevan a aprender una guitarra, que tienen esa disponibilidad de poder desarrollar sus talentos. ¿Ahí entendimos claro? Sí, muy bien. Ok, el dedo, el anular, me parece, el anular es este, ¿va? Es los hobbies. ¿Cuáles son? Y volvemos otra vez al juego. ¿Cuáles son los hobbies o los juegos de preferencia de tus hijos? Y ahí es su tarea de ustedes. Ya les dimos la pista en el amor, pero ahora ustedes, si me van a decir, si usted puede conocer qué es lo que más le gusta a su hijo, dónde se ríe más, dónde se alegra más, dónde se emociona más, vemos cuáles son los hobbies de sus hijos. Y el último es la precaución, en el último dedo, de sus límites. La precaución quiere decir que hay dos historias de vida, una que nos sirve de ejemplo y una que nos sirve de advertencia. A ustedes como adultos a veces hemos escuchado la palabra, mira, a Julianito le pasó esto porque andaba con malas personas. Mira, se embarazó porque no usó preservativo. Bueno, hemos escuchado a veces cosas de advertencias, pero a veces no le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, cuáles son las cosas que ellos deben aprender, los ejemplos. Por ejemplo, tenemos niños sanos en el DIF, a lo mejor encontramos niños con alguna discapacidad, pero a mí me sorprende que hay niños con discapacidad, se podría decir así, se le da ese título quizás, pero que llegan a ser muy capaces, que llevan a tener una
una inteligencia emocional tan desarrollada que descubre sus talentos, sus fortalezas y que a veces tienen mejor capacidad que los niños que pueden tener todo en la casa. ¿Por qué? Porque esos niños son atendidos mejor que otros niños que tendrían todos y que tendrían todas las capacidades, pero no fueron atendidos por sus padres. Y tienen más carencias emocionales y pareciera, a mí me ha pasado mucho que llegan por el test psicométrico del IQ, el coeficiente intelectual, y yo le digo al papá, su hijo no tiene ningún problema mental. Su hijo tiene rezago de información y de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Usted no ha tenido el tiempo con su hijo para enseñar, para educarlo o para tener una calidad de tiempo con él. No me diga que su hijo está enfermo mentalmente, y le digo, y aparte de la prueba neurológica, donde nos da evidencia de que no tiene ninguna discapacidad el niño. Y entonces aquí vemos cómo es que importa tanto o influye tanto la calidad de tiempo a través del juego. Licenciados, licenciadas, no sé si tienen alguna duda, ya terminé lo que es la exposición. Hay más, quizás, si después me invita el licenciado Luis, podremos traer diferentes tipos de juegos o dinámicas, pero para algún problema o situación que tengan los niños. Ya no tanto como, yo platicaba con él y le decía, pues los juegos, hay muchos juegos, le decía, porque yo tengo lo que tengo son más estrategias, pero para niños con alguna discapacidad, a niños con problemas de ansiedad, con frustraciones, a jóvenes, son otros tipos de dinámicas, otras estrategias que son mediante técnicas y también mediante el juego, pero son diferentes. Entonces a mí me gustaría, si para la otra hay casos, me mandaran cuáles son los casos, cuáles serían las estrategias para tales niños, por ejemplo, con los de déficit de atención, con los de hiperactividad. Ajá, dígame. Justamente eso le iba a mencionar, porque ahí también tendríamos que ver si hay problemas de aprendizaje o si hay dislexia, entonces ahí debemos de ver también esa parte. Y sí, bueno, en mi caso a mí sí me gustaría tocar esos temas para poder nosotros tener se me fue la palabra. Bueno, para poder llegar como a un diagnóstico, podríamos decirlo así, para ver qué es lo que le está sucediendo al niño, porque a lo mejor y tal vez nosotros queremos que aprenda de la misma manera que el otro pequeño, pero no sabemos cuál es la situación o por qué está sucediendo ese problema. Así es, Yesenia. Y claro que me he encontrado con muchos, con muchos pacientitos y con muchos padres y maestros que ya me lo diagnostican, que él tiene un problema de ansiedad, de déficit de atención, y para corroborar a veces le digo, pues vamos a mandarlo al neurológico después de que yo le doy mi diagnóstico. Le doy mi diagnóstico, le digo, mire, su hijo no tiene ningún problema de déficit de atención. El problema, y a veces soy muy tajante o muy demandante, pero le digo al papá, el problema yo creo que está en la familia, está en la casa, están ustedes, y voy explorando la situación de la familia, y sí, ahí está el problema. Y a veces pensamos, y los maestros pues se llegan a confundir a veces porque el papá pues aparentemente pareciera como que sí, atienden a los hijos, como que verdaderamente les estuvieran dando las estrategias o la enseñanza. Pero imaginemos, si a veces no tenemos el tiempo para jugar, menos para enseñarles actividades escolares, menos para eso, para revisar mochila, para revisar sus apuntes, solamente exigimos y decimos, pues me traes buenas calificaciones, le echas ganas y si no, te voy a dar tus cinturonazos, te vas a estar castigado, pero nunca vemos o nunca tratamos de enseñar de la mejor manera. Entonces, no nada más en la tarea siempre es para los maestros, sino que también son para los padres también en casa. Es como yo le decía a los papás, la terapia no termina aquí en el consultorio, sino da continuación en la casa a través de las tareas que yo les mando, porque ellos no pensaban, muchos papás, como han ido con otros terapeutas, se quedan así como, híjole, hay tareas, hay trabajos que hacer, claro que hay tareas, hay trabajos que hacer después de consultorio. Aquí yo solamente le doy estrategias, escucho, platico, trabajo un poquito con sus hijos, pero de ahí sigue la consulta en casa. ¿Por qué? Porque ahí le doy las estrategias, las tareas que van a hacer para que me lo traigan en la siguiente consulta.
y ahí vamos a poder ahí podemos poder encontrar muchos avances. ¿Alguna duda más? ¿Una Maestras, pregunta me más? gustaría que ustedes, bueno, maestras que nos escuchan, que están conectadas, bueno, agradecemos también bastante su tiempo, pero a mí me gustaría que ustedes hicieran uso de este espacio, ¿no? Por ejemplo, del psicólogo Josué que nos acompaña el día de hoy, tal vez ese tipo de temas, de conferencias, tal vez cuando él los expone en algún lugar, pues son de manera particular, pero ahorita tenemos como esa ventaja, ¿no? De que él está compartiendo sus conocimientos, las consultas, la parte de psicología educativa que él ha desarrollado con niños y el trabajo que ha desarrollado en las escuelas donde él ha colaborado. Entonces me gustaría que ustedes preguntaran, por ejemplo, ahorita a mí se me ocurre, ¿no? Psicólogo Josué, juegos de socialización, ¿no? Dentro del aula. ¿Qué juegos podemos utilizar con los niños para que ellos mejoren esa parte de socializar? Por ejemplo, juegos que fomenten el respeto, porque a veces vemos dentro del aula, a veces los niños se pegan, se muerden, se quieren pelear o no se llevan ciertos alumnitos con otras personas. Entonces, en esa parte sería bonito que usted nos ayudara y la verdad con todo el conocimiento y experiencia, porque ya noté muchísimas cosas, que nos pudiera ayudar en esa parte, ¿no? No solamente a mejorar nuestra práctica docente, sino también a mejorar nuestra calidad de vida como familia, ¿no? Porque eso entiendo y perfectamente cómo entró usted en la plática, que a veces nos enfocamos más en lo externo que lo interno, y yo creo que es una parte integral, ¿no? Si nosotros lo hacemos, si nosotros jugamos, si nosotros dentro tal vez del desarrollo de nuestros hijos vemos qué juegos se adaptan, qué juegos podemos hacer con ellos y vemos su reacción, su desarrollo, eso nos va a traer a nosotros también beneficios dentro del aula, nos van a ayudar a que nosotros podamos tener mayor disponibilidad de juego y también que, pues a mí me gustaría mucho volverlo a invitar y que usted tenga el tiempo de seguir como con esta introducción que ya nos dio, pero me gustaría que las maestras participaran y expusieran, ¿no? Yo quisiera que nos hablara de esto, cómo manejo los berrinches, cómo manejo la parte de que los niños se muerden, cómo manejo la parte de que dentro del aula los niños vienen tristes. O sea, hay muchas cosas que a veces no sabemos hacer y que tal vez no lo vamos a poder hacer, pero que a nivel general vamos a tener una idea, ¿no? Del conocimiento y de lo que estamos trabajando dentro del aula. Bueno, vamos a darle la participación a la maestra Lisbeth y después a la maestra Adriana que quieren participar. Ya estamos cerrando este tema. Adelante, maestra Liz. Buenas tardes, gracias. Sí, referente a lo que mencionaba el licenciado Luis, pues muchas veces tenemos alumnos llegan su primer acercamiento es maternal, ¿no? O inicial. Muchas veces está en casa, resguardado, no tiene contacto, es hijo único y llega acá y lo primero que hace es morder, ¿no? Y es que, pues, lo siento, su hijo mordió a un compañerito, ¿no? Esta parte de que la mamá se molesta. No, es que en la casa no lo hace. Ah, bueno, pero es que sí, vamos a platicarlo con él. Bueno, nosotros dentro del CAIX, esta parte de que nos enfocamos más al diálogo, que platiquen con ellos, o la parte de que si tiene mucha como energía concentrada en él mismo, tome algún juguete, lo presione para poder como canalizar esa intensidad, por así decirlo, que tiene, pero sí que otras dinámicas u otras estrategias podemos realizar para que estas conductas en cuestión de morder, pegar, al primer contacto, se puedan evitar tal vez. Ok. Miren, las dinámicas que usamos muchas veces hay que saber me llama la atención cuando hablamos de morder. Se apagó su micrófono. Se apagó su micrófono, si puede. A ver, perdón. ¿Dónde está? Uy, creo que se desconectó.
Perdón, compañeros, creo que hubo un problema, no lo... No, no sí lo está logro ver. en pantalla. Ya Ajá, regresó, creo. ajá. Ya El lo, niño ya lo con escuché. hiperactividad, eh, el niño con hiperactividad puede, el niño con autismo, o sea, pero bueno, no nos vamos a ir tampoco tan lejos, ¿no? Tan lejos, pero primero hay que hacer un estudio, como decía la, la maestra, no sé si es maestra o licenciada Yesenia, para poder darnos cuenta. Entonces yo creo que primero tenemos que resolver ese problema de dónde se origina o qué es lo que lo causa, porque si no vamos a usar estrategias no tan favorables, se puede decir, pero sí, por ejemplo, cuando les comenté de esta casa, este es generalizado, por ejemplo, la casa de los tres cochinitos, pero dejaría en un momento de como de edad, o así como que de estar en sintonía con el niño para poder enseñarle, pero ya son algunos trabajos que quizás si usted tiene que atender a 20 niños o 15 niños, le va a robar tiempo poder estar con el alumno, nada más ponerle la atención. Entonces, los maestros de educación especial, no sé si es maestra de preescolar, ¿verdad? Lisbeth, maestra Lisbeth, ¿es maestra de preescolar? Inicial, ¿sí? Ah, ok. Ahí hay muchas estrategias, muchas estrategias, pero como le vuelvo a repetir, hay que hacer un estudio, un diagnóstico en los niños. Y si queremos a lo mejor empezar a tomar lo que es de algunos cuentos generalizados para todos los niños, a mí me gusta mucho esta estrategia de los tres cochinitos, que desde que vivían en casa ya tenían actitudes, desde la casa estamos hablando, no estamos hablando de, de que, o sea, desde la casa, lo que quiero decir es que cuando mamá los manda a hacer las casas, pues empezaron a reflejar de cómo eran en casa, el que hizo la casa de pájara porque era flojo, porque no ponía atención, porque no le gustaba cooperar. Entonces ahí vamos buscando todas las... Se apagó su micrófono. No se escucha el micrófono, licenciado Josué, no se logra escuchar. Me aparece como prendido, pero no le escuchamos. No sé si es algún problema de conexión o algo pasaría. Si puede checar su micrófono. Compañeros, bueno, creo que no logramos establecer conexión. No sé qué pasó. Me aparece como conectado, pero creo que es un problema de internet. No sé Sí, si no, ya no se regresó. escucha. No, No. no se escucha nada. Psicólogo Josué, no sé si me escucha, y si me logra escuchar. No logramos verle ni tampoco escucharle. No sé si puede checar su conexión. Oh, oh. Bueno, compañeros, creo que ya nos pasamos del tiempo. Son las Y lo 4:03. perdimos. Son 4:03, lo perdimos. Yo creo que se fue su conexión.
creo que se ha de haber desconectado el internet o no sé. A mí me aparece como conectado, pero no puedo verlo ni escucharlo. La verdad, la plática estaba muy interesante y No, sí se ve, pero ahí está él, mira, ya dijo que no se escucha, que no lo oímos. sí, ya lo veo. ¿Ya viste? No se oye, psicólogo, su micrófono no está apagado. Ya le volví a reactivar el audio. No, está apagado, aparece como apagado su micrófono. Ya se lo volví a reactivar, pero no se escucha. No podemos escucharlo, de psicólogo, no sé qué pasaría con el audio. Me aparece como activo, pero no le logramos oír. No sé si te habrá desconectado el audio o la bocina o el micrófono que usted está manejando, porque sí aparece activo, pero no se oye bien. No, Ok, no se oye. no se escucha. Bueno, compañeros, les Ya agradecemos. está diciendo que adiós. Ok, psicólogo Josué, si logra vernos, sí lo vemos, si puede despedirse, aunque sea con mímica, sus señas, no sé, estas cosas del Zoom así son, de repente fallan. Lo Muy que buena tu sí, plática, ¿eh? de parte, psicólogo, me estaba poniendo un letrero, si No lo se quieren ver, escucha, dice. no escucho Dice que nada, no escucha. y se desconectó, tuvo un problema de audio. Pero si ustedes quieren escribirle algo, maestras, escríbanle ahí, solamente los va a ver, creo. De parte, bueno, no me va a escuchar él, pero ahorita se lo voy a decir en persona. Le agradecemos muchísimo su ponencia del psicólogo Josué. Él es psicólogo educativo, se ha dedicado a la parte educativa, ha trabajado también en maternal y en preescolar, por eso sabe tanto de los pequeñitos. Estuvo trabajando como docente y actualmente él se dedica a dar precisamente consulta, pláticas, capacitaciones a escuelas, eh, a sectores privados y públicos para que mejoren, ¿no? la práctica educativa con los niños. Les agradecemos muchísimo, maestra, su atención, su participación. Yo sé que surgieron dudas y que muchos de ustedes se quedaron pensando. A mí me dejó pensando mucho lo de la línea del tiempo de los juegos con papá. No sé si tenga ahí un punto, 2 puntos, 0 puntos, no sé qué recuerde mi hijo de lo que hemos jugado con él o verdaderamente no lo hemos hecho muy bien, pero dejó muchas cosas, ¿no? Dentro de nosotros que yo creo que nos van a ayudar y vamos a trabajar en ello. A mí me gustaría volverlo a invitar, no sé ustedes qué. Claro que sí, Maestras, estuvo fantástica. me dejó Fantástica, picado ya con se eso de las despidió. estrategias y de ver todas las partes, ¿no? Desgraciadamente se me fue el tiempo muy, muy rápido, pero bueno, Sí, se les fue rapidísimo. agradecemos mucho y muchísimas gracias. Le vamos a escribirle un mensaje al psicólogo Josué y le vamos a marcar para que le agradezcamos, ¿no? De parte de DIF nos Sí, volvemos a ver agradecele el personalmente, por favor. próximo jueves y les pedimos, por favor, lo vamos a volver a invitar, por favor, para que ustedes preparen sus preguntas, sus dudas, lo que él decía, anoten y vamos a trabajar con él. ¿Les parece? Pues muchísimas gracias. Voy a cerrar la sesión y vamos a Gracias, maestras. Muchísimas gracias, maestras. Hasta luego. Gracias, hasta luego.